Hola, buen día. Y vamos a seguir con el taller de sanidad del alma, sanidad interior. Dijimos que todos estos días, 1, 2 y 3 miércoles, fueron como para una introducción, para entender qué es sanidad del alma y cuánto nosotros necesitamos sanar. ¿Sí? Dijimos que vamos a abrir 5 puertas diferentes. Y hoy vamos a empezar por la puerta número 1, que es la puerta del pecado. Y no precisamente para juzgarnos, ni cuestionarnos, ni mucho menos, sino simplemente para entender que a veces hay una puerta que tenemos que abrir, en este caso la del pecado, para poder permitir que Dios siga obrando. La palabra del Señor le llama pecado a las malas decisiones, aquellas tomadas equivocadamente y desobedeciendo a Dios. Nosotros podemos leer en Romanos capítulo 6, versículo 23 y entender qué es el pecado y cuál es la paga del pecado. La palabra de Dios nos demuestra que a través de esta experiencia el hombre se enajena y nosotros podemos verlo allá por el libro de Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 20 y entender cómo una persona puede vivir enajenada, separada de Dios, quedando encadenado y atrapado, separado de su presencia. Entonces nosotros encontramos en la Biblia más de una palabra, bastante más de una palabra para que nosotros podamos entender qué es lo que sucede. Identificamos al pecado de diferentes maneras y conocer estas palabras nos ayudará a tomar una conciencia para no caer. Y en esta pequeña reflexión sobre los 4 aspectos del pecado bíblicamente, y yo se los quiero presentar de esta manera. 1, desviar la dirección precisa de Dios. Y eso significa torcer, pervertir, es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente, aún conociendo lo correcto. La palabra de Dios también lo llama prevaricación. Y lo podemos leer si usted tiene una Biblia a mano, si usted ha apartado este momento para estar a solas en este devocional. Lo puede leer en Levíticos 26:40, Proverbios 12:13, Job 33:27, Josué capítulo 7, versículo 1, y entender que lo primero en estos aspectos es desviar la dirección precisa de Dios. El punto número 2 es la radiografía de un estado. Y la radiografía de un estado es ofender, es ser culpable. Y este término era utilizado en presentar una ofrenda por culpa. Y usted lo puede leer en Levítico 5, 15, el 16 y en Génesis 26, 10. El punto número 3 habla de una rebelión deliberada. Una rebelión es una desobediencia, una confrontación, es amenazar a Dios y apartarse de Él. Una actitud que tuvo el pueblo de Israel en varias oportunidades. Y usted lo puede leer ahí por Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19. Y esta palabra también tiene que ver con el sentido de la apostasía. Y usted lo puede ver en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y el punto número 4 es actuar con maldad en forma realmente consciente. Y eso es un acto específico de maldad. Usted lo puede leer ahí por 2 de Samuel 11, versículos 14 y 15, y lo puede leer también en Génesis 4, 8. ¿Sí? Y el significado de la palabra pecado en sí misma nos presenta la realidad de algo que ha sido perdido, desviado o roto. Perseverar en esta actitud nos separa de Dios, nos enajena y nos priva en definitiva de poder recibir su inmenso amor. Recuerde siempre que la paga del pecado es muerte, y habla de una separación entre Dios y el hombre. Es algo muy parecido a lo que dice el libro de Isaías capítulo 59, versículo 2. A causa de vuestros pecados y vuestras transgresiones, el hombre ha creado una división entre Dios y el hombre. Y ese pecado abre una puerta espiritual para que el enemigo tome contacto con su vida. Cuando abrimos esta puerta, tomamos contacto con una dimensión que no es la dimensión de la vida, es la dimensión de la muerte. Es decir, que cuando usted peca, cuando usted decide algo fuera de la voluntad de Dios, está tomando contacto con una dimensión espiritual que toca áreas de su vida, que inevitablemente mueren. Ahora, ¿cómo hacemos para cerrar una puerta que usted ha abierto muchos años atrás? La palabra declara que Dios es eterno.
Cuando la presencia del Espíritu toma contacto con su interior, con su historia, con su pasado, transforma su pasado y lo que usted haya hecho años atrás y los pecados frente a la presencia de Dios son perdonados a través del arrepentimiento. Ahora quizás hay pecados que han sido conscientes, pero quizá usted ha pecado de forma inconsciente también. ¿Sabe? El mecanismo para poder acceder al perdón de Dios es acercarse a su presencia y arrepentirse. Y Dios quiere que seamos íntegros, sin fisuras dentro de nuestro interior. Pero para poder hacerlo, debemos cerrar todas las puertas. Si usted lee en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, la palabra dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora nuestra vida puede transitar en esclavitud si no renunciamos al pecado, si no lo declaramos, si no nos arrepentimos. Usted puede ir a la iglesia, puede congregarse, cantar, puede decir gloria a Dios, aleluya, pero la palabra de Dios dice que si existe en usted pecados no confesados, está caminando con cadenas y es esclavo de ese pecado. Por eso que viene el arrepentimiento, y el arrepentimiento es un acto por fe. Para comenzar a comprender este concepto en forma total, deberíamos estudiar la raíz de la palabra hebrea. El significado de esta palabra hebrea, que es shuv, está relacionado estrictamente con una actitud, y es la de darse cuenta del mal camino transitado y cambiar de dirección. Si usted ve Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 46 y 47, usted va a entender mucho, y el verdadero arrepentimiento desde el punto de vista de Dios es la condición para el perdón y la restauración de nuestra propia vida en forma plena. Ahora veamos cómo la Biblia o cómo la palabra de Dios nos instruye en referencia a este tema. Y si usted puede leer el Salmo 51 del 1 al 12, usted va a entender mucho los diferentes elementos en el camino del arrepentimiento. Porque leyendo 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, entendemos que el arrepentimiento desde el punto de vista de la comprensión. O sea, comprender que tengo que arrepentirme, comprender que Dios me perdona. Y eso es necesario, comprender que Dios sí me va a perdonar. Entonces, el Salmo 51, David se confronta con su pecado y comienza ese proceso de desandar el terrible camino que había emprendido. El versículo 6 nos dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y aquí nos damos cuenta que solo a través del comprender espiritualmente el horror del pecado que comienza a avanzar en dirección opuesta. Y eso es necesario que lo entiendamos. Ahora el punto B es el arrepentimiento, el punto de vista de las emociones. Usted puede leer Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 11. Entonces el primero era por el medio de comprender y este otro es por el medio de las emociones. Si el arrepentimiento es genuino, nuestras emociones estarán fuertemente involucradas en el tomar conciencia de nuestro pecado y arrepentirnos. El Espíritu Santo nos hace tomar conciencia de la santidad de Dios, el Dios 3 veces santo. Lea Isaías capítulo 6, versículo 5. Y esta experiencia es maravillosamente restauradora, donde Dios derrama de su contención y de su amor. Y el punto C es el arrepentimiento por medio de las decisiones. Al involucrar la voluntad y el sentido de mi vida debe cambiar, es decir, toda la dirección de la vida, permitiendo que sea inspirada por su presencia a través del Espíritu Santo. El principio de una nueva vida bajo el poder de Dios. Ahora, para todo eso nosotros debemos también de ser conscientes y comprender que ya está pago, que usted puede leer Gálatas capítulo 1, versículos 3 y 4 y decir: pero el pecado que yo cometo hoy, o el que cometeré mañana, o el que cometí ayer, está pago. Nuestro Mesías, nuestro Redentor, ha pagado ya por nuestros pecados. Esa puerta la puede cerrar en el nombre de Jesucristo. Esa puerta que ha tomado contacto con su vida, en su pasado, y que lo ha encadenado quizás por muchos años, la puede cerrar con la autoridad que Dios le ha dado en el nombre de Jesús.
comprende esto, la cuenta está saldada. Él nos ha librado a un costo muy alto, pagó con su propia vida nuestro perdón. Todos estábamos enfermos en mayor o menor medida. Gloria a Dios, porque Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Jesús vino para ser tu médico y mi médico. Lea Primera de Pedro, capítulo 1, 16 y 19. ¿Sabe? Las iglesias están llenas de personas llenas de conflictos, dolores, angustia, personas muy enfermas que han sido sanadas por la presencia del Espíritu Santo, pero muchos se han quedado en el camino porque no han cerrado esa puerta, han interrumpido el tratamiento del Señor. Y es necesario que entiendamos que si nosotros fuéramos a un médico por una enfermedad orgánica, el médico puede hasta operarnos o extirparnos algo que esté fuera de lugar o esté mal en nuestro cuerpo, pero después nos va a coser y eso necesita después un cuidado. Entonces todas estas personas que van a la iglesia con conflictos, dolores, angustia, enfermas, pero ya han sido sanadas por la presencia del Espíritu, no han cuidado esa sanidad y no han cerrado la puerta. Y la clave está en cerrar la puerta. Han interrumpido el tratamiento del Señor. Ahora yo quiero usted que está escuchando este devocional o este taller, que usted pueda tomarse unos minutos con los ojos abiertos o cerrados y recuerde si hay algún pecado que no ha confesado. Pero si usted pudiera cerrar los ojos o apartarse un poco y estar solo o sola y tomarse estos minutitos y empezar a hacer memoria o pedirle al Espíritu que le traiga memoria, ¿habrá algún pecado que no he confesado? Como nosotros podemos leer allá cuando Samuel y Saúl había sido enviado a que matara a todos los de Agag, ¿sí? Que matara a hombres, mujeres, niños, animales, todo. Él había sido enviado a matar a todos esos amalecitas, a todo eso que representa la carne. Pero él no los mató a todos, él dejó lo más rico, lo más gordo, y a veces dejamos algo, el orgullo, a veces dejamos personas que nos cuesta todavía perdonar, a veces dejamos en nuestro corazón maquillada esa herida que nos hicieron cuando éramos jóvenes, chicos, en nuestra infancia. Por eso es bueno que usted pueda recordar ahora si hay algún pecado que usted no confesó y confiéselo en oración y sea libre de ese yugo de esclavitud. Arrepiéntase sinceramente y decida huir del pecado y no volver a tropezar con la misma piedra. Oiga, cambie de dirección, eso es arrepentirse. Una vez que haya meditado en sus caminos, pero primero usted tiene que cambiar de dirección. Ahora, una vez que usted haya meditado en sus caminos y confesado sus pecados, recuerde que el Señor, una vez que lo perdona, nunca más tiene memoria de sus pecados. No le permita al enemigo que se lo recuerde y que lo acuse una y otra vez. Cuando el enemigo quiera hacerlo sentir culpable, recordándole su pasado, usted resístalo en el nombre de Jesús y recuerde el futuro de él, el lago de fuego y azufre. El acusador de su vida huirá porque ya su padre le perdonó y se olvidó. Por eso dele gracias al Señor por ese perdón. Gracias por la restauración. Tú nos haces verdaderamente libres. La semana que viene, Dios mediante, vamos a abrir la segunda puerta y ojalá que usted esté tomando nota, y es la puerta de las maldiciones. Dios los bendiga mucho.